Si en Homo veían los romanos el mundo cambiante después de la llamada caída del Imperio Romano en 476 de 100, y con eso me refiero a la caída del Imperio Romano de Occidente, porque la otra mitad en realidad sobrevivió 1000 años más. ¿Cómo veían los romanos el periodo desde finales del siglo V hasta alrededor del comienzo del siglo VII? ¿Qué pensaban los romanos y otras naciones sobre el Imperio Romano? ¿Fue para ellos un tiempo de declive y destrucción? ¿Pensaban que su imperio había caído? ¿O tal vez pensaban de manera completamente diferente a cómo vemos ese tiempo? ¿Qué pasaría si te dijera que los romanos que vivían en el año 476 después de Cristo en Italia no tenían idea de que supuestamente su imperio había caído? Eso podría sonar sorprendente al principio. Pero si viajaras en el tiempo al año 476 después de Cristo y preguntaras a personas al azar en Roma de ese año si pensaban que su imperio acababa de caer, pensarían que estás loco. Claro, había una especie de guerra civil en el norte de Italia, donde, una vez más, un usurpador había sido depuesto por otro, como había sucedido tantas veces antes. Pero ¿por qué debería eso ser una caída? Porque el usurpador depuesto era un chico romano, de 16 años de edad, y el usurpador era de origen bárbaro, un hombre llamado Odoacer. Pero ¿por qué esta vez sería distinto a las anteriores ocasiones en que esto había ocurrido? Cuando Ricimer, el infame general bárbaro, había depuesto violentamente a tantos emperadores antes. ¿Cómo era eso diferente? ¿Había caído también el Imperio Romano en aquel entonces? De hecho, muchos senadores romanos incluso apoyaron a Odoacer, porque lo veían como un fuerte líder militar. Para entonces, la principal columna vertebral del ejército romano occidental eran de todos modos los foederati, soldados mercenarios germánicos al servicio de Roma. Y así, más a menudo que no, los generales del ejército también eran de origen germánico. Los senadores en Roma pensaban que Odoacer era un hombre más capaz de defender Italia de las incursiones bárbaras que el impotente emperador niño Rómulo Augusto. ¿Pero una caída? Absolutamente no. De hecho, muchos vieron esto como un paso en la dirección correcta. ¿Por qué tener un emperador sin poder cuando el verdadero poder lo tenía de todos modos un general germánico? Y de hecho, Odoacer gobernó Italia como virrey del emperador en Constantinopla. Incluso se acuñaron monedas en Roma y Rávena en nombre del emperador romano oriental Zeno. Todos los edificios romanos, infraestructuras, instituciones, continuaron sin cambios como si nada hubiera sucedido. ¿Una caída? No había razón para una caída en Italia. Luego entonces, en 489, una nueva tribu germánica llegó a Italia, tomando el poder, a saber, los ostrogodos. Su rey Teodorico se convirtió en el nuevo gobernante de Italia en 493. Entonces, ¿eso fue ahora la caída de Roma? Bueno, en realidad, este nuevo germánico en el trono era bastante querido por toda la población romana. Aquí está lo que el obispo Enodius de Ticinum, una ciudad que hoy se llama Pavia, por ejemplo, pensaba del nuevo gobernante de Italia. Escribió que Teodorico lavó la suciedad de la mayor parte de Italia, dejando a Roma tal como surgió de las cenizas, viviendo de nuevo. Además escribió que las victorias militares de Teodorico significaban que, cita, el Imperio Romano ha vuelto a su antigua frontera, fin de la cita, y devuelto, cita, la cultura de nuestros antepasados, cita, fin de la cita, a los romanos que habían vivido en las regiones que él había reconquistado. Enodio incluso llegó a afirmar que el renacimiento de la fama romana presentó a Teodorico como un rival de Alejandro Magno, porque había provocado una edad de oro romana. Nota que Enodio de Pavía era un verdadero romano llamado Magnus Felix Enodio, y sus puntos de vista no estaban sin razón. Teodorico reparó muchos edificios, por ejemplo el acueducto de Rávena. También reparó muchos baños y anfiteatros en algunas ciudades, y en Roma varios edificios fueron reparados y protegidos bajo leyes estrictas para la protección de los edificios bajo su gobierno. En el año 520 de 100, un romano todavía podía ir a los baños de la misma manera que cientos de años antes.
Un aristócrata romano todavía poseía extensas fincas, villas romanas en el campo, y el estilo de vida romano en aquellos días en Italia seguía siendo completamente romano. De hecho, Teodorico fue tan exitoso que durante la mayor parte de su reinado, la gente de Roma incluso lo llamó emperador, y de hecho era emperador en todo menos en nombre, aunque nunca tomó oficialmente ese título, nominalmente siempre permaneciendo en rango por debajo del emperador en Constantinopla y oficialmente reinando Italia en su lugar. En realidad, por supuesto que tenía el control total, pero aceptó las leyes romanas y las instituciones tal como habían sido durante muchos siglos. Alrededor del año 520 d.C. Mimio, incluso parecía que el Imperio Romano Occidental sería resucitado como una especie de Imperio Romano Gótico. Teodorico había logrado también gobernar sobre el reino visigodo y había logrado establecer una hegemonía sobre el reino vándalo también. Desafortunadamente, sin embargo, esto no duró mucho tiempo. Pero podemos imaginar que esto debió haber sido una sensación bastante poderosa para los romanos de esa época, una sensación de resurgimiento, como si el Imperio Romano estuviera volviendo a la vida en el oeste. La vida en los años 520 Dano Cienien parecía mucho mejor que en la época de los emperadores occidentales del siglo V Dada Cienien, con constantes guerras civiles e invasiones bárbaras constantes. Podríamos llamar a los 60 años desde 476 d. Cienien hasta 536 d. Cienien, una especie de breve periodo dorado en el que parecía como si Italia fuera a entrar en una nueva edad de oro. Pero desafortunadamente no iba a durar. Sí, nominalmente Teodorico era un subordinado del emperador en Constantinopla, pero en realidad gobernaba Italia de manera independiente. Y luego, en los últimos años de su vida, desafortunadamente, se volvió cada vez más paranoico y por lo tanto se volvió tiránico con su vejez. Dos estadistas romanos, Symmachus y Boetius, fueron condenados a muerte bajo cargos de conspiración. Esto provocaría una reacción de indignación en Constantinopla, comprensiblemente, ya que estos dos habían sido miembros de ilustres familias romanas. Boetius era de los Anici, una antigua familia aristocrática influyente, conocida quizás por el efímero emperador romano Olybrius, quien había sido miembro de esa familia. Quintus Aurelius Symmachus era de los Symmachi, una de las familias senatoriales más ricas e influyentes de Roma. Y estas familias tenían muchos miembros en Constantinopla. Así, el ánimo comenzó a cambiar en el este. Fue durante ese tiempo que la caída de Roma en 476 después de Cristo fue inventada. Alrededor del tiempo de la ejecución de Boetius y Symmachus, por lo tanto, en los 510 a 520 después de Cristo, Marcellinus Comus, un escritor romano oriental, había escrito una obra histórica llamada Crónica, en la que escribió que Odoacer, el rey de los godos, como él lo llamaba, había causado la desaparición del Imperio Romano en 476 después de Cristo. Esto es aún más gracioso, porque Odoacer en realidad no era un godo. Y no debería sorprendernos que Marcellinus Comus ya estaba trabajando en ese entonces como asistente del futuro emperador Justiniano, quien ya en ese tiempo se había vuelto muy influyente en la política romana oriental. Desafortunadamente, los últimos años del reinado de Teodorico, siendo más paranoico y tiránico, alimentaron aún más la propaganda romana oriental, y así el Imperio Romano Oriental atacó el reino ostrogodo en 536 de 907. Procopio de Cesarea proclamó en su obra La Guerra Gótica que Roma había sido liberada de los bárbaros después de 60 años y ahora estaba nuevamente bajo control romano. Desafortunadamente, una guerra que debería haber terminado rápidamente se prolongó durante casi 30 años, más hasta principios de los años 560 de 100. Ciudades enteras fueron despobladas y destruidas. Millones murieron por hambre, guerra y peste. E Italia, después de estas décadas de guerra, se había convertido en una sombra de lo que era antes, un páramo despoblado. Aunque el mapa del año 565 se veía bien en papel, con muchas partes del antiguo Imperio Romano Occidental nuevamente bajo el gobierno de un emperador en Constantinopla. Los romanos de Italia, sin embargo, no estaban de humor para celebrar. No hubo elogios para esta gran victoria romana por parte de los romanos italianos,
que habían visto sus ciudades destruidas, su infraestructura realmente comenzando a caer en decadencia, sus antiguas e ilustres instituciones derrocadas. Sin embargo, el ambiente en Constantinopla, por otro lado, y en el este en general, era por supuesto genial. La plaga estaba disminuyendo lentamente, la guerra había sido ganada y el Imperio Romano fue restaurado en muchas partes del oeste. El este se benefició enormemente de la devastación del oeste, ya que muchos romanos allí, comprensiblemente, habían huido hacia el este. Así que desde una perspectiva oriental, lejos de las guerras en el oeste, de hecho parecía como si el Imperio Romano estuviera resurgiendo. Pero en otras partes del antiguo Imperio Romano occidental, el ánimo también era excelente. No debemos olvidar que África vándala había sido liberada del dominio vándalo en 534, y el sur de España había sido nuevamente sometido al dominio romano en 552. El ánimo en la recién restaurada África romana era, por supuesto, excelente, ya que los cristianos nicenos allí habían sido largamente reprimidos por los vándalos arrianos, y ahora disfrutaban nuevamente de la libre práctica de su religión después de que el reino vándalo había sido reconquistado por los romanos. Por supuesto, había un gran sentido de renovación y optimismo para el Imperio Romano en esas partes, como fue el caso en España, la recién establecida provincia del sur de Hispania, que había sido conquistada por los visigodos en los años 460 de 100 y luego reconquistada por el Imperio Romano en 552. Los visigodos veían a ser a estas personas como romanos y no como bizantinos o romanos orientales. La prueba es múltiple. Por un lado, los nativos de España todavía hablaban latín en aquellos días, como muestran las inscripciones de esa época. Pero también hay un texto interesante de una crónica franca que se escribió alrededor del año 650-100, llamada la Cienrónica de Fredegar. En ella hay un pasaje fascinante que detalla cómo los visigodos reconquistaron la provincia de España bajo el rey Sisebut en los años 610. Cita: el rey Sisbodus tomó muchas ciudades del Imperio Romano a lo largo de la costa, destruyéndolas y reduciéndolas a escombros. Fin de la cita. Nota que el texto escribió Imperio Romano, no Imperio Romano de Oriente, no Imperio Bizantino, no griegos, sino Imperio Romano. Así que no solo para los romanos en Italia, o para los romanos en el este, el Imperio Romano seguía siendo el Imperio Romano, sino también para otras naciones. Pero incluso las ciudades fuera de lo que consideraríamos los límites del Imperio Romano también se veían a sí mismas como parte del Imperio Romano. Por ejemplo, en Olbia, que se encuentra en la Francia meridional de hoy, una ciudad que fue fundada por los griegos en el 350 a.C. y que durante muchos siglos había sido parte del Imperio Romano. Los arqueólogos encontraron una piedra con una inscripción que data del tiempo del emperador Heraclio, es decir, del 610 al 641 de 100. Y lo que es fascinante es que esta inscripción dice que la ciudad se veía a sí misma como parte del Imperio Romano en ese tiempo, y veían a Heraclio como su emperador, y eso en un tiempo donde los historiadores modernos, en mi opinión, ya demasiado a menudo e injustamente usan el término bizantino, pero los habitantes de Olbia se veían a sí mismos como romanos, como lo verifica la inscripción dedicada a su emperador Heraclio. Es aún más fascinante, ya que Olbia se encuentra fuera de los límites de muchos de los mapas que muestran el Imperio Romano después de las reconquistas de Justiniano, supuestamente en su mayor extensión. Así que estos mapas no son del todo correctos. En realidad, a menudo realmente no sabemos dónde estaban exactamente los límites, por lo que los mapas de la antigüedad siempre deben tomarse con un grano de sal. En cualquier caso, podríamos ver claramente que no solo para los romanos, sino también para los francos o los visigodos, el Imperio Romano de los años 500 a 600 de Cien Yen seguía siendo muy parecido al Imperio Romano de, digamos, 450 de Cien Yen. Entonces, ¿quiénes somos para negar que así fue? ¿Quiénes somos nosotros para decir que los romanos que vivían en España en el año 600 de Ubise 100 ya no eran romanos solo porque no se ajusta a una narrativa histórica simplificada? Ni los romanos de entonces pensaban que su imperio había caído, ni otros lo pensaban. De hecho, muchos vieron esto como un tiempo de resurgimiento y un gran regreso del Imperio Romano.
excepto tal vez las personas pobres en Italia, que de hecho habían sido bastante devastadas por la larga y brutal guerra gótica. Sin embargo, en muchas otras partes, realmente parecía como si el Imperio Romano hubiera hecho un gran regreso. Desafortunadamente, como sabemos en retrospectiva, no se quedaría así. Si te gusta este video, por favor, considera apoyar este canal a través de Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Sol Invictus, Nat7. Muchas gracias, Nat7, por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. Creo que hasta Majorian mismo estaría orgulloso. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro miembro de Sol Invictus, César Chis, quien de hecho visitó Olbia y me contó sobre el fascinante descubrimiento de la piedra encontrada allí, dedicada al emperador Heraclio. Y por supuesto agradezco a todos los que apoyan a Majorianus. Ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre la fascinante y olvidada provincia romana de España, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la devastación total que causaron las guerras góticas, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bene Valete.